es un tema de introducción sobre el liderazgo, un modelo de liderazgo que se llama el modelo de liderazgo catalítico, y lo vamos a hacer participativo. Yo sé que ya se acomodaron muy bonito en sus sillas y todo, pero nos va a tocar salirnos un poco. Estamos esperando el material, tenemos un caso con el cual vamos a trabajar, y apenas venga, entonces vamos a comenzar con ese caso. Es un caso sobre un refugio nuclear, y como lo van a ver ustedes, hay una lista de personas. Se inició la Tercera Guerra Mundial, y ustedes han sido seleccionados para escoger las 8 personas que van a sobrevivir y van a repoblar la tierra. Este caso nos permite precisamente ver en función, en práctica, cómo se da todo lo que es una negociación, cómo se da el proceso de liderazgo, de influencia y la toma de decisiones, que es precisamente lo que todo gran líder hace. Ok, vamos a la parte 2, que presenta el modelo de liderazgo catalítico, y vamos a ver varios pasos y procesos con los cuales todo gran proyecto, todo gran movimiento comienza e inicia. Si ustedes se dan cuenta, vamos a utilizar el mismo caso del refugio nuclear para darnos cuenta cómo se da y surgen las cosas. Lo primero es que se da el surgimiento de una necesidad. En el caso del refugio, ¿cuál fue la necesidad? Repoblar el nuevo mundo. Exactamente, hay un problema. ¿Cuál es el problema? La raza humana se ve amenazada y puede desaparecer. Ahora, normalmente la diferencia entre una persona que no es líder y un líder es que una persona que no es líder se ofusca con los problemas. Ve el problema y lo que hace es, hasta aquí llegó, ya no tenemos nada que hacer, ¿qué hacemos? Se murió, se acabó todo. El líder, ¿qué es lo que hace? El líder busca alternativas, busca soluciones. Entonces, obviamente, siempre los grandes proyectos, las grandes empresas se dan cuando surge una necesidad. Y la necesidad aquí era la preservación de la raza humana. Entonces, esa necesidad nos lleva a ciertos pasos que nos van a llevar totalmente al punto de poder establecer y repoblar la tierra. Ahora, este caso también nos pone a jugar nosotros de Dios, ¿cierto? Porque nos pone a escoger quién vale la pena y quién no vale la pena. Y hacer el papel de Dios es un poco difícil, ¿no es cierto? Muy bien, entonces lo primero es, a grosso modo, rápidamente, el argumento, el surgimiento de una necesidad. Toda empresa surge precisamente porque hay una necesidad en el mercado. Y entonces alguien ve esa necesidad, alguien ve un problema y quiere plantear ¿qué? Una solución. Hay una necesidad, surge la necesidad y entonces busca la manera de traer una solución a eso. Lo segundo es el rol de los valores. ¿Qué es un valor? Es la forma en que nosotros vemos, apreciamos y valoramos la vida, ¿no es cierto? Es la forma en que nosotros vemos la vida, es el combustible, un valor es el combustible que nos hace actuar, sentir y percibir las cosas de cierta manera. Por eso hay un poema por ahí que dice que en este mundo cruel nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se le mira, ¿cierto? Y es que hay diferentes enfoques y lentes, y esos enfoques y lentes son determinados precisamente por la escala de valores o el grupo, el conjunto de valores que cada uno de nosotros tiene. Ahora, esos valores los clasificamos allí, como lo pueden ver en el papelito, hay dos grupos que hacemos. Primero, hablamos de valores vitales y de valores triviales. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre un valor vital y un valor trivial? ¿Alguien tiene una idea? Vital, el nombre es permanente, ¿no? Durante toda la vida lo tenemos que mantener. Vital es que es esencial, ¿cierto? Que es sin el cual no podemos ¿qué? Vivir. Sí. Les voy a poner un ejemplo. Dos personas dicen que uno de sus valores es hacer ejercicios, ¿cierto? Teresita y Juan Carlos dicen que los dos tienen como valor el ejercicio. Sin embargo, Teresita se propone al día siguiente levantarse a las 5 de la mañana para salir a hacer ejercicios, pero al día siguiente resulta que estaba lloviendo un poco. Entonces Teresita dice, ay no, hoy no voy a salir porque está lloviendo. Al día siguiente se proponía hacer lo mismo, levantarse a las 5 de la mañana, pero tuvo una mala noche, se tuvo que quedar en el trabajo,
cuando llegó tuvo cosas que hacer de la casa y entonces al día siguiente de la mañana dijo, hoy no porque estoy muy cansada. El tercer día resulta que tuvo algún inconveniente con el esposo y se enojó y entonces se levantó y dijo, no, hoy no porque estoy enojada. Entonces, ¿es el deporte o el hacer ejercicios para Teresita un valor vital o trivial? Trivial. Pero en cambio Juan Carlos se levantó a las 5, aunque estaba lloviendo, salió, llueve, truene o lo que suceda, a las 5 de la mañana está todos los días, aunque tenga un mal día, aunque tenga un problema, a las 5 de la mañana se levanta. ¿Por qué? Porque para él hacer ejercicios es un valor vital. ¿Ven la diferencia entre valores triviales y vitales? Entonces muchos de nosotros tenemos valores y sí decimos, sí es un valor que mi familia me ha transmitido o es algo que yo valoro, que yo aprecio, pero a veces tenemos que saber distinguir entre un valor que es trivial y un valor que es realmente vital. Por ejemplo, la puntualidad. Muchos de nosotros decimos, sí, yo valoro la puntualidad, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Sucede que la persona que tiene la puntualidad como un valor trivial siempre tiene 1000 excusas para llegar a tiempo. Pero la persona que tiene la puntualidad como un valor vital, suceda lo que suceda y pase lo que pase, esa persona siempre llega ¿a qué? A la hora. ¿Ven la diferencia? Entonces es importante que nosotros determinemos cuáles son nuestros valores y cuáles realmente son valores vitales, aquellos valores que nos conducen, aquel combustible que hace que nuestra vida se mueva y nos dirija a hacer las cosas que nosotros queremos. La otra cosa son los valores explícitos y los implícitos. Toda compañía, ahora en la moda, en los últimos 10, 12, 15 años en los negocios y en el mundo se habla de definir la visión, definir y establecer los valores de la empresa, y hay valores que son explícitos. Los explícitos son los que están escritos, los que decimos, ok, el valor número 1 de esta empresa es el servicio al cliente. El cliente es lo más importante. ¿Okay? Es un valor que está explícito. Explícitamente se dice, esto es lo que queremos que ustedes valoren y si quiere permanecer en esta empresa, tiene que tener esto como un valor vital. Pero también hay valores implícitos. Por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar hace muchos años atrás, comencé a trabajar en un banco donde había un valor implícito. El valor implícito era que uno no era promovido por capacidad, sino por antigüedad. Y desde que llegué a la empresa me dijeron, ni te preocupes de hacer bien las cosas o mal, porque aquí se sube por antigüedad. ¿Estaba eso escrito en los documentos de la empresa? No, no estaba. Pero se había hecho ¿qué? Un valor implícito. No se decía, no se hablaba de eso, pero así era como funcionaba. Esos son los valores implícitos y explícitos. Veamos ahora el otro paso. El peso de una ¿qué? El peso de una visión. Eso es lo que hace un gran líder. Un gran líder se imagina cosas, un gran líder tiene sueños, un gran líder ve las soluciones de un problema, de una necesidad. Y es movido precisamente por esos valores vitales que tiene. ¿Qué mueve a una persona a satisfacer una necesidad? Por ejemplo, una persona que ve a los niños de la calle, los ve abandonados y los ve que los maltratan y que hacen muchas cosas. Y para esa persona, la niñez y los niños y la vida humana tiene un valor vital, es un valor realmente vital. Esa persona entonces que desarrolla una visión y él quiere ver a esos niños fuera de la calle. Él quiere o ella quiere ver a esos niños con oportunidades de educación y de desarrollo, quiere verlos con salud y entonces elabora todo un proyecto, una visión de ver a esos niños que involucrados en la sociedad, teniendo una vida, teniendo oportunidades, teniendo lo que necesitan. Los valores vitales de esa persona lo movieron a ¿qué? Lo movieron a desarrollar una visión. Todos nosotros tenemos un conjunto de valores. Esos valores van a ayudarnos a determinar la clase de visiones que tenemos para nuestra vida. ¿Dónde se ve usted de aquí a 5 años? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? ¿Y cómo se ve de aquí a 5 años? Muchas veces ni siquiera pensamos en eso, ¿no es cierto? Se transcurren las semanas, los meses, los años y sencillamente estamos levantándonos, trabajando, comiendo y durmiendo. Y así se va la vida entera sin ni siquiera saber qué queremos de la vida o por qué estamos aquí, cuál es la razón por la cual estamos en esta tierra. Y todos nosotros hemos sido colocados en esta tierra y hemos sido diseñados para llevar una misión y una tarea especial. Tenemos una tarea por delante.
cada uno de nosotros tiene sentido, tiene valor, pero tenemos que visualizar. La famosa anécdota de tres obreros que estaban construyendo una casa y le preguntaron al primero, ¿y usted qué está haciendo? Yo estoy pegando bloques, ¿les dicen ustedes? ¿Cómo les dicen? ¿Bloques? Ladrillo. Yo estoy pegando ladrillo. Bien, y se acercan al segundo y le preguntan, ¿y usted qué está haciendo? Yo estoy haciendo una casa. Y le preguntaron al tercero y le dijeron, ¿y usted qué está haciendo? Yo estoy ayudando a construir una escuela que va a traer beneficio a toda la comunidad. Los tres estaban haciendo lo mismo, pero ¿qué veían? Cosas muy, muy diferentes. Y es precisamente el peso de una visión. ¿Qué visión, qué carga tenemos? Y muchos de nosotros somos atraídos por grandes visiones. Si ustedes están en esta empresa, es porque esta empresa tiene una visión de aportar un servicio posiblemente único o competitivo, que va a traer beneficios a muchas familias y a muchos hogares. Y entonces nos entramos dentro de una visión de lo que queremos. ¿Dónde vemos la empresa de aquí a 1 año, de aquí a 2 o a 5 años? ¿Cómo lo vemos nosotros en la posición, en este lugar, en Santa Cruz? ¿Dónde queremos realmente llegar? Ese es el peso de una visión. Obviamente hay mucho más que se puede ver de eso y hay una serie de puntos también. El otro paso es el poder de una planeación adecuada. La gran diferencia entre un visionario y un soñador es que una persona que tiene visión establece un plan. En cambio, el soñador se queda con ¿qué? Con el gran sueño. Sí, yo quiero que los niños tengan nuevas oportunidades y mejores oportunidades. Pero de ahí nunca se pasa. No se planifica, no se elaboran planes concretos, no se dan pasos concretos que nos van llevando hasta el lugar donde queremos llegar. Y esa es la diferencia de un visionario. El visionario ve donde quiere llegar, pero también ve los puntos y los pasos que debe dar y los va concretando y definiendo con planes concretos, alcanzables, medibles, que nos van a permitir llegar precisamente a donde queremos llegar. Y eso es importante. Toda visión, para que se pueda llevar a cabo, tiene que tener un plan. Tiene que tener planes alternos. Tiene que tener plan A, plan B. Tiene que ser modificable. Ya no existen los planes de 5, 10 años fijos. El mundo en que vivimos es un mundo muy cambiable y no se puede planificar a largo plazo de esa manera. Podemos tener una idea de lo que queremos lograr en 5 o 10 años, pero constantemente tenemos que estar reinventando, reevaluando, reenfocándonos y reexaminando los pasos que vamos dando para ver si estamos yendo en la dirección correcta. El famoso historiador romano Séneca dijo que el hombre que no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Si nosotros no sabemos a dónde vamos, por más que hagamos y hagamos, no nos está conduciendo a ningún lado. El otro punto también es la necesidad de una ejecución expedita. Es decir, lamentablemente, no todas las personas lo tienen todo. Ninguno de nosotros lo tenemos todo. Necesitamos la ayuda de ¿quiénes? De las demás personas. Por eso se hacen equipos. Por eso necesitamos empresas, por eso nos agrupamos, por eso la familia, por eso las organizaciones, las instituciones, porque no hay una sola persona en el mundo que lo tenga todo. Y para lograr alcanzar metas y misiones y objetivos, necesitamos la ayuda de otras personas. Ahora, hay 2 tipos de líderes. Normalmente está el líder visionario, que es el líder que puede anticipar, que va 5 años adelante de las demás personas. Aquella persona que puede ver el futuro con claridad. Pero muchas veces ese líder no tiene la capacidad de ejecutar las cosas. Está el líder que es el ejecutor, que es el líder que tiene la capacidad de que le dan algo y manos a la obra, y acción, y lo emprende y lo pone en práctica. Tal vez no tenga una gran capacidad de ver lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años, pero tiene la capacidad de que si le dan algo, lo desarrolla. Hay muy pocas personas en el mundo que tienen una combinación extraordinaria de esos 2 elementos, de ser visionarios y a la vez poder ejecutar. Pero la gran mayoría de nosotros no lo tenemos y por eso necesitamos desarrollar ¿qué cosa? Equipos de trabajo. Y un equipo de trabajo no es un equipo homogéneo. Es decir, no es, me voy a juntar con la gente que me cae bien, con los que me llevo bien y con los que me dicen que sí a todo, porque entonces así sí puedo trabajar en equipo.
ese no es el verdadero concepto de equipo. ¿Cuál es la idea de un equipo? Por ejemplo, el equipo de fútbol. Que todos sean grandes porteros. ¿Qué pasaría en un equipo de fútbol donde todos son grandes porteros? ¿Funciona ese equipo? Entonces, ¿cuál es en sí la definición de equipo? La variedad, digamos. La variedad, la especialización. Cada uno de sus miembros de equipo tiene una ¿qué? Tiene una especialidad, tiene una fuerza. Y esa fuerza es lo que lo hace único para una posición única que va a desempeñar, pero esa posición única no se puede desempeñar aislada ¿de qué? De todos los demás. No se puede desempeñar aislada de todos los demás. El trabajo en equipo, por definición, es un trabajo de variedad, es un trabajo de especialidad, pero es un trabajo en conjunto. Tiene que haber armonía, tiene que haber comunicación, tiene que haber la forma de poder expresar juntos el poder alcanzar las metas y los logros que se quieren. También la otra parte es los estilos de liderazgo y la formación de equipos de trabajo. Hay muchos modelos, en los Estados Unidos se han desarrollado una serie de métodos para evaluar los diferentes tipos de liderazgo, pero básicamente todos los métodos dividen en un cuadrante y ponen los 4 diferentes estilos de liderazgo. Unos son más tipo autoritativo, otros son más de tipo de influencia, otros son líderes más analíticos, otros son líderes más de cuidar y desarrollar las relaciones de las personas. Pero cualquiera que sea nuestro estilo de liderazgo, ningún estilo de liderazgo es mejor que otro, y todos los estilos de liderazgo son necesarios dentro de un equipo de trabajo. Así que no pensemos de que hay un estilo mejor que otro estilo, ni tampoco pensemos que este estilo va a aportar más que el otro, porque todos los estilos tienen sus ventajas y sus desventajas. Muchas gracias. Entonces es importante que tomemos en cuenta que hay diferentes estilos de trabajo, de liderazgo. Nosotros nos podemos sentir más a gusto con ciertos líderes, eso es cierto, pero al fin y al cabo cada uno de esos líderes aporta diferentes cosas que son útiles y son importantes para el desempeño del equipo y de la visión. Un verdadero equipo de trabajo trata de incluir los 4 estilos de liderazgo. La otra cosa importante también son las etapas del liderazgo y del proceso. Todo tiene etapas, todo en la vida tiene etapas, ¿cierto? La vida física, la vida emocional, la vida afectiva, todo tiene sus etapas. Y lamentablemente, estemos preparados o no, pasamos a la siguiente etapa. ¿Por qué? Porque son un proceso que no puede ser retrocedido. Se tiene que avanzar, esté uno preparado o no esté uno preparado. Muchas veces, lamentablemente, no estamos preparados y dejamos cosas no resueltas de esas etapas. Todo negocio, todo proceso de liderazgo, todo trabajo en equipo también tiene sus etapas y es importante conocerlas, desarrollarlas y saber en qué etapa estamos para ver qué se puede esperar de la etapa en la que estamos y de la que sigue. La otra cosa también es la importancia de un liderazgo catalítico. La idea de un liderazgo catalítico es precisamente un liderazgo de impacto, un liderazgo de cambio. Es el liderazgo que puede influir, que puede hacer y lograr cambios dentro de una institución, dentro de una organización. Si nosotros aprendemos a desarrollarnos como líderes catalíticos, lo que estamos haciendo es que vamos a ser líderes capaces, entrenados, para poder lograr cambios concretos dentro de la organización, para poder llevar adelante las metas y los objetivos que tenemos. Ahora, el asunto de un líder es que la gran mayoría de temas de liderazgo que ustedes escuchan ahora y leen, se enfocan en las destrezas y las habilidades de los líderes, ¿cierto? Hay muchos libros sobre liderazgo y se enfocan precisamente en ese aspecto. ¿Qué características, qué destrezas, qué habilidades debe tener el líder? Pero el líder realmente es como un iceberg. Pongan ustedes a pensar, traten de visualizar en sus mentes un iceberg. Cuando ustedes ven un iceberg, ¿qué ven? El 10%. Uno ve que una montaña de ¿qué? De hielo flotando sobre el mar. Pero lo que nosotros vemos es el 20% realmente, más o menos, aproximadamente el 20% del tamaño del iceberg, la puntita. ¿Qué del otro 80%? El otro 80% es lo que está debajo del agua. Igualmente con un líder. El 20%
realmente representa las destrezas, las habilidades que esa persona o líder puede tener. Pero lo que está debajo del agua es el carácter de la persona. Es qué clase de persona, qué clase de individuo es. Es una persona honesta, es una persona responsable, es una persona... Y en los Estados Unidos se le llama a eso los soft skills, que supuestamente son las habilidades o las destrezas suaves o las no más importantes, ¿verdad? Porque están las hard skills, que son las habilidades de trabajo que se debe tener. Pero yo más bien llamaría ese 80% más bien las destrezas más fundamentales y básicas, el carácter de la persona. Es decir, ¿qué es carácter? Bueno, si lo vamos a definir de alguna manera, el carácter es lo que nosotros hacemos cuando nadie nos está viendo. ¿Cómo nos comportamos y cómo actuamos cuando nadie nos está viendo? ¿Cómo trabajamos cuando no tenemos al jefe encima? ¿Qué clase de desempeño desarrollamos y realizamos cuando no me están supervisando? Eso es el 80% realmente de la persona y del individuo. Y entonces allí es donde tenemos que trabajar. Hay toda una sesión, hay varias sesiones completas que precisamente tratan sobre el carácter del líder y del supervisor o de la persona que está a cargo o que ocupa un cargo del liderazgo. Y son las cosas que la persona debe aprender a desarrollar. Y eso obviamente toma tiempo. Así como por ejemplo un metal precioso. El metal precioso, o cómo se forma un diamante, por ejemplo. ¿Cómo se forma un diamante? Con el carbón mediante los años. Mediante la presión y mediante el tiempo, ¿cierto? Hasta que logra convertirse en un diamante. No le vaya a pasar lo de una pareja que tenían visitas y entonces estaban apurados tratando de tener todo listo para cuando viniera la visita. Y tocaron a la puerta y ya estaban la visita y no tenían la comida lista todavía. Y entonces la esposa corre, el esposo corre, abren la puerta, la esposa le pone al esposo la olla y el esposo la agarra por debajo y la olla estaba hirviendo y cuando iba hacia la cocina para ponerla en la mesa tiró todo el arroz por todo lado. Y la esposa le gritó, eres un diamante, pero en bruto, le dice. Y así nos pasa, ¿verdad? O sea, toma tiempo. Desarrollar la clase de líderes, desarrollar ese 80% que está por debajo de la superficie, toma tiempo, pero a la vez es una decisión personal. ¿Qué clase de persona voy a ser cuando no me ven? Cuando no me ven. Ya vimos los pasos, que es el surgimiento de una necesidad, que es el rol y el papel que juegan los valores a la hora de nosotros determinar la visión que tenemos, las actitudes que asumimos. Acuérdense, los valores determinan qué actitudes tenemos. Por ejemplo, si un novio está muy enamorado de una novia, ¿cómo trata ese novio a la novia? Bien. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a ese novio le da un gran valor a esa muchacha, ¿no es cierto? Le da un gran valor a esa muchacha. Entonces, ese valores, estamos hablando de valores, ese valor que le da a su novia lo hace tener ciertas actitudes hacia ella, ¿cierto? Y esas actitudes hacia ella, las actitudes determinan nuestras acciones. Si yo tengo una buena actitud, yo hago ¿qué? Cualquier cosa. Si yo tengo una mala actitud, a la fuerza voy a hacer las cosas, ¿cierto? O no las hago. Entonces, los valores determinan nuestras actitudes determinan nuestras acciones. Si hay un cambio en el valor, porque tal vez no era un valor vital, sino un valor trivial, y ese muchacho cambia de concepto con respecto a esa muchacha y se enamora de otra, ¿cómo cambia su actitud hacia ella? ¿Cambia o no cambia? Cambia, ¿verdad? ¿Y cómo cambia el trato también? También cambia. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la escala de valores. Entonces vean cómo los valores van forjando y determinando la forma en que nosotros nos conducimos. Entonces, ¿qué partes de este modelo cree usted influyeron en las decisiones que tomó en la resolución del caso del refugio nuclear?
Obviamente no vamos a tener el tiempo para poder contestar eso, pero pónganse a pensar, llévense en esta idea a sus casas y reflexionen qué cosas fueron lo que realmente lo movió a escoger las 8 personas que ustedes seleccionaron. Y cuántas de esas 8 personas fueron propuestas por usted. ¿Cómo estuvo ese proceso de diálogo, de negociación? ¿Pudo usted influir y convencer a los demás en las alternativas que usted propuso? ¿O terminó aceptando las alternativas de otros? Vea, todo el proceso, un proceso de negociación, un proceso de valores. ¿Sacrificó usted algunos valores a la hora de tomar decisiones? ¿Eran entonces valores triviales o eran valores vitales realmente? Todas estas cosas, ven cómo el modelo realmente funciona. El modelo es un modelo real, es un modelo que tiene aplicación universal y que es el proceso natural de toda empresa que se desarrolle y se emprenda. Y si nosotros logramos identificarlo y desarrollar cada uno de esos puntos, vamos a poder desarrollarnos como personas, vamos a poder trabajar en equipo y vamos a poder lograr y hacer mejor nuestro trabajo y lograr los objetivos. Muchas gracias por su tiempo, les agradezco mucho su atención.